Bueno, una vez más quisiera dirigirme a mis compañeros hermanos danzantes de tijeras. En esta oportunidad un poco para hablar sobre el concurso de danzantes de tijeras. Nosotros los danzantes somos los responsables de la salvaguarda de la buena ejecución de la danza de las tijeras. Como tal, es nuestra responsabilidad de cuidar la correcta ejecución de esta danza ancestral. Hoy en día, ya en muchos pueblos donde que se practica fiestas costumbristas con la participación de danzantes de tijeras, bueno, están realizando concursos. De repente sea como una forma de incentivar, de ver el empeño de los danzantes y su categoría y su calidad de ejecución, en fin. Sin embargo, a veces cuando no hay una buena organización, cuando no hay un buen jurado, todo esto a veces llega a excesos donde que se denigra la danza. Entonces, en ese sentido, creo que es bueno exhortarnos. Lógicamente, los ejecutantes de esta danza. Y yo quisiera, a título personal, dar mi opinión, mi punto de vista como danzante de tijeras. Primero, yo particularmente no estoy o no soy partidario ya de los concursos, porque he tenido experiencias tanto como participante ejecutante y tanto como jurado, y algunas experiencias han sido no gratas, pero eso debe servir para de alguna forma esa experiencia volcar al buen desarrollo, ¿no? Para los que quieren aún seguir haciendo concursos, porque tampoco se puede limitar. Entonces, a mi humilde opinión, primero creo se tiene que formar jurados con conocimiento, con capacidad, que hayan ejecutado todas esas secuencias, melodías de la danza de las tijeras. Si no haya ejecutado, si no haya experienciado, poco o nada podría calificar. Por lo tanto, la responsabilidad primigenia recae en el jurado, porque el jurado es el juez que está capacitado para dar el fallo en el concurso. De tal manera, hasta hoy, hasta donde que yo pude apreciar, estamos carentes de eso. No tenemos danzantes completos. Es muy difícil. Se acercan algunos danzantes a ser danzantes completos. Cuando hablo de completo, estoy hablando del dominio de lo que le hace a un danzante. Primero, el dominio de la mano, de las tijeras, la ejecución de las tijeras. Segundo, el dominio de la ejecución, movimiento coreográfico de los pasos
coreográficos donde haya una armonía entre la música, el movimiento, el traqueteo de las tijeras y el dominio de los pies, tanto derecha, izquierda, izquierda, derecha, binomio, los compases, la expresión corporal que le caracteriza al danzante, y luego viene el dominio de la acrobacia, ¿no? Que la acrobacia hoy en día se ha incrementado dentro de la estructura de la danza de tijeras, y eso está bienvenido, pero en su exploración a veces se está dejando ya que acompañe el dominio de las tijeras insertado al paso coreográfico acrobático de la danza o del danzante. Pese que tiene partes donde se puede ejecutar. En ese sentido, los danzantes casi se especializan, ¿no? Y sin contar después de la acrobacia que viene, ¿no?, la fase de las pruebas, ¿no?, que se subdividen en tres, ¿no? La acrobacia propiamente física, pasta o magia, y el tercero, el cuerpo, faquerismo, ¿no? Entonces, vemos pues que los danzantes hoy en día poco se acercan a ello. Y en el pasado también, ¿no? Siempre se han especializado uno más en el otro en una cosa, y era así. Porque la danza tijera pues es amplio, ¿no? Tiene sus variantes, ¿no? Entonces es muy profundo. Entonces lo que podemos hacer como jurado de repente es combinar, ¿no?, uno que se ha especializado propiamente en el baile, en la ejecución del dominio del cuerpo, ¿no?, en movimiento, otra especialidad en el dominio de las tijeras, otro en acrobacia, más que nada, ¿no?, esos son los tres partes, ¿no?, más esenciales. Entonces así especializarlo y tener el jurado, pues, ¿no?, con la capacidad probo de poder, ¿no?, calificar. Entonces los jurados pues lamentablemente hoy en día no obedecen, ¿no?, a contratos, a amistades, a escuelas, para poder a veces sesgar y no ser parcial con la calificación. Y eso indudablemente hace daño al danzante participante, ¿no? Y siempre va a haber pues incomodidad, ¿no?, al final. Entonces no se va a lograr un buen desarrollo del concurso. Y teniendo un jurado, bueno, viene pues las bases, ¿no? Las bases, cómo va a estipularse el concurso. Y las bases pues tiene que realizar el jurado en concordancia con el organizador. Puede ser el organizador mayordomo o organizador de un evento, ¿no?, de una fiesta donde que va a ser el concurso de danza de las tijeras o de danzante de tijeras. Entonces esa base elaborado, ¿no?, que se hace tiene que estar sujeto pues, ¿no?, a la buena ejecución base de la secuencia de la danza,
no puede aquí ponerse antojadizamente melodías o tonadas que normalmente no están ejecutando, ¿no? Y darle participación, alcance de las bases con anterioridad al concursante o al participante, para que tenga conocimiento y puede ceñirse su participación de acuerdo a las bases que ha recibido o está estipulado. Solo así podemos desarrollar el buen dominio y ejecución de la danza, porque de no ser así va a ir alterándose, ¿no? Y hay que tener en cuenta que la danza tijeras pues tiene parientes, tiene variantes, ¿no? La danza tijeras tiene variantes. Entonces hay que especificar profundamente qué parte se va a tocar o con qué parte se va a ejecutar el concurso. No puede hacerse una mezcolanza, ¿no? La danza tijeras, nacimiento, Navidad y tantos otros que tienen, ¿no?, sus variantes. Entonces todo eso hay que especificar bien, y cada variante tiene su secuencia, ¿no? Tiene su secuencia. Mira pues, si ni las melodías estabilizadas desde antes se está pudiendo ejecutar correctamente, menos se va a ejecutar las melodías que ahora están sumando o están creando, ¿no? Entonces hay mucho trabajo, mucho labor en ordenar y agrupar todas estas secuencias y poner pues en manifiesto, bien elaborado, para que haya una correcta ejecución de la danza en un concurso, ¿no? Entonces las bases tienen que estar bien hechas, jurado en concordancia con los organizadores y con los participantes, si es posible bajo sus delegados que ellos nombran, ¿no? Entonces así, en armonía, bueno, se realiza el concurso. Es cierto que un concurso es una manera de repente de ver un referente danzante del momento, ¿no? Para ver su habilidad, su destreza, ¿no? En la danza. Pero determinar que sea el mejor danzante, eso muy poco probable, porque la danza tijeras, como tiene variantes y tiene secuencias, melodías por explorar bastante, pues en un concurso de corto tiempo no va a poder explorar todo eso, conocimientos, todo esos que contiene la danza de tijeras. Pues para eso se necesita días y días, por eso en las fiestas patronales se danza ¿no?, varios días, ¿no?, para poder ejecutar. Ni en eso se puede finalmente ejecutar todo lo que hay. Entonces menos en un concurso pues donde que te dan un tiempo, ¿no?, muy corto, y no puedes determinar en 15, 20 salidas o 20 bailes pues, ¿no?, saber quién es el danzante, ¿no? Pero sí se puede marcar de repente una pauta para ver su habilidad, su destreza, ¿no?, su caracterización del danzante, ¿no? Y lógicamente en ese corto tiempo cualquier participante tiene las puertas, ¿no?, abiertas, ¿no?, para poder ser el campeón. Lógicamente, si las bases están bien hechas y si el jurado es probo y parcial. De no ser así,
Un danzante que está en un nivel bueno, a veces cae, ¿no? Pierde. Y esas cosas pues no están bien. Como una parte deportiva, de incentivar, de repente está bien los concursos, ¿no? Debemos nosotros, por ejemplo, tomar experiencias de otras danzas, de ejecución de otras danzas, ¿no? Como hacen sus concursos, como la Marinera de Trujillo, ¿no? Que ellos han desarrollado bastante, están bastante avanzados, ¿no? Porque, bueno, pues, ¿no? Los jurados son pues campeones de campeones, ¿no? Son jurados que han participado también en los concursos, que también han tenido experiencias y para eso se han preparado. Entonces tienen una vasta experiencia, ¿no? Entonces el concurso se desarrolla y la Marinera de Trujillo está, para mí, ¿no? Creo que sus concursos con bastante acierto, ¿no? Y muy marketeado. Entonces, nosotros tenemos lo nuestro, pero estamos pues un poco decadentes todavía en su organización y más que nada, ¿no? En buscar pues los jurados, probos. En ese sentido, hermanos, hay que tomar conciencia y también no culpar pues no al público ni a los mayordomos ni a los organizadores. Al final de cuentas, la responsabilidad de la conservación y preservación de la danza recae en el danzante, en el ejecutante. Entonces somos nosotros los que estamos comprometidos en esto de salvaguardar y de educar, ¿no? Porque somos los poseedores. Entonces, yo recuerdo que antiguamente el público conocía la buena práctica, ejecución de la danza. ¿Por qué? Porque el danzante, ¿no? De alguna forma, con su buena ejecución, enseñaba al público también, ¿no? Inclusive antes se hablaba, se tomaba palabra, se decía. Había una comunicación, una interactuación entre el público y el danzante ejecutante. De tal forma el público también se educaba, aprendía, ¿no? Lo básico de la danza de tijeras. Así podía él disfrutar, ¿no? La correcta ejecución de la danza. Hoy en día no hay eso, pues, ¿no? Hoy en día enseñan otra cosa al público. Entonces, así pues cada día estamos involucionando en vez de evolucionar. Entonces esas partes hay que cuidar, ¿no? La danza de tijeras tiene un título universal y eso no nos han dado pues porque simple y llanamente es un sentido artístico propiamente, también es en un sentido místico, ¿no? Porque tiene ese lado que poco se está explorando en la danza de tijeras. Y ahí está la profundidad, ¿no? Su entendimiento con la naturaleza, con los cosmos. O sea, esa parte es lo que a la danza le da, ¿no? Un sentido de existir. Entonces todo eso está pues en nuestra responsabilidad como ejecutantes, ¿no? Los danzantes de tijeras. Entonces somos nosotros que tenemos que cuidar, hermanos, ¿no? Ahora bien, también quería particularmente, no, ni siquiera particularmente porque está sujeto a esto, la participación de los niños danzantes de tijeras. Hoy en día se aprecia como nunca a los niños
tanto varoncitos y mujercitas, ¿no?, que abrazan ahora la danza de las tijeras. Y antes no se veía eso, pues en mis tiempos niños teníamos creo que 2 o 1, ¿no? Los danzantes mayormente ahí eran danzantes en una edad, pues, ¿no?, de 16, 17 para adelante, ¿no?, que entonces se le decía que tenía que ser un danzante completo para salir a la plaza, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que tenías que prepararte, saber todo, casi todo, para poder honrar en una plaza y danzar en una comunidad. Hoy en día un poco ha variado eso y hay más aceptación y oportunidad para los niños y para todos en esos espacios, ¿no?, donde que las comunidades, los pueblos ejecutan sus fiestas. Y en eventos también donde que organizan los compañeros. Entonces, sin embargo, eso no se puede desaprovechar, ¿no?, para poder denigrar o hacer falacias, ¿no?, de la danza, sino más bien mostrar, ¿no?, el buen desarrollo de la danza. Entonces, lo que quería era hacer un paréntesis. Es que hoy en día los niños ya están participando en las fiestas costumbristas y en las plazas. Y eso es bienvenido, está bien. Lo que está mal es, a mi entender, y eso yo pongo en tela de juicio también a los demás mis compañeros, a los organizadores, mayordomos, a todos, es que el niño en la etapa de la prueba esté haciendo el faquerismo, o la prueba de sangre, o el cuerpo que se le llama. Eso no está bien en los niños. Hay que cuidar esa parte en los niños, porque el niño todavía está sujeto a un padre, a madre, a una familia, que es un tutelar, ¿no?, de él. Por lo tanto, él no puede determinar esas acciones propiamente, porque lo está haciendo obligado o asesorado por alguien, no determinado por sí mismo, porque no está facultado en una edad para poder ser responsable de algún accidente o alguna cosa que le puede suceder al niño. Y mal sería aún que el niño esté siendo obligado de repente por un contrato, obligado a la fuerza por querer mostrarse y querer ser más de su contrincante. Y eso psíquicamente no está bien, ni corporalmente, ¿no? Porque es un niño, pues, que está en crecimiento, en formación. Entonces los niños debería de alguna forma suprimirse las pruebas. O sea, ellos no pueden ejecutar la prueba de sangre del cuerpo. Pueden ejecutar la prueba de física, la magia, la pasta, esas cositas, ¿no? O algunas habilidades de acrobacia, de gimnasia. Pero sangre, ¿no? Entonces, no podemos nosotros apelarnos, decir, no, pero nuestra cultura, nuestra tradición. ¿Cómo va a ser, pues, tradición, cultura? O sea, por un lado estamos criticando, por decir, ¿no?, por ejemplo, la corrida del toro, donde que la persona goza con sacrificio el dolor de ese animalito, ¿no? No hay coherencia, aquí inconsciencia. Y lo mismo estarías haciendo con el niño. O sea, vas a disfrutar el dolor del niño viendo en esa condición, ¿no? Entonces eso no está bien, ¿no?, para nuestra danza. Cuando ya esté en su mayoría de edad, uso de razón, responsable de sí mismo, puede ejecutar esas pruebas. Inclusive en los adultos. Hay muchas cosas que hablar de esto,
La danza de tijeras tiene su valor, es en la ejecución artístico expresivo del movimiento corporal de la danza, ¿no? La correcta ejecución binomio de pie izquierdo, pie derecho, los compases, y eso hasta los años 80, 70 se ha visto con mayor arraigo, mayormente en Huancavelica propiamente. Y la prueba de sangre, así como ahora, no. Había pruebas, ¿no? Por ejemplo, tradicionales, el torrejesco y el lazo, el barreta, las tragadas espadas, esos había, ¿no? Y la prueba de pasta, la física. Pero sangre, propiamente, eso ya viene después. Y tiene todo el porqué, ¿no? Porque es parte de la competencia. Es decir, cuando un danzante no tiene dominio en buena ejecución del baile y tampoco haya podido refinar o maniobrar la parte física o la parte acrobática, entonces en su afán de responder al contrincante usa esa parte, esa faceta que de la prueba, donde que ya, bueno, en un sentido de exageración hace pruebas, ¿no? Que le llaman prueba de cuerpo o sangre. Y en un sentido, digamos, de disciplina le llamaríamos el faquirismo. Pero el faquirismo propiamente es una disciplina donde que la mente ordena al cuerpo, es decir, la mente controla tu cuerpo, donde que cualquier ejecución de punzantes o algunas otras no te hace daño al cuerpo, porque está controlado. Pero eso es un trabajo de bastante dedicación, es una disciplina, ¿no? Son iniciados, ¿no? en esa faceta. Pero hay otros, pues, que por imitar o por querer ser, lo hacen con capricho. Inclusive otros se tiran un poco de trago y para no sentir el dolor y lo hacen. Por obligación, por ego, ¿no? Porque como ya no tiene recursos como bailarín, ¿no? Entonces buscan la otra faceta para poder con eso afrontar la parte decadente que tiene. Entonces así ha nacido, con profundidad se ha metido la prueba de sangre, porque para un buen ejecutante artístico del propio baile, ¿qué necesidad llegar a eso? Podrías hacer 1 o 2, pero de ahí, bueno, eso ya queda a consideración de cada uno, porque no esperemos que alguien se accidente y luego recién van a parar cuando hay accidentes o muertes, ¿no? Entonces no lleguemos a eso, hay que ser mesurado y hay que llevar con cálculo y con responsabilidad en la ejecución de esas pruebas, ¿no? Yo también lo he hecho, sí lo hice, pero a veces pues en un momento donde que de repente no estás bien orientado o desconoces, ¿no?, ciertas cosas, a veces pues no puedes caer a excesos. Y en los niños pues automáticamente eso está muy mal, ¿no? Muy mal. No está bien eso, ¿no? Porque estamos prácticamente incentivando una violencia, ¿no?, a sí mismo, ¿no? Entonces eso no está bien, más que nada a sus señores padres de los niños danzando de tijeras, quienes ya están empezando a hacer esas pruebas de sangre. Eso no es de macho, ni ese es el mejor, no, señores, no. Hoy en día inclusive se muestra, ¿no?, en los adultos, ¿no?, inclusive a un transeúnte o al público cualquiera lo meten un palo de tejer, lo que sea, está haciendo prueba, ¿no? Lo hacen. Entonces imagínense,
Si una persona común y corriente lo hace, ¿qué te hace pensar que lo que tú estás haciendo como danzante está mejor? No. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso, y quienes lo hacen, pues lo están haciendo con responsabilidad y con bastante práctica y técnica, ¿no? Y eso es aplaudible porque es una persona que está dedicado a eso propiamente y lo hace. Entonces, todo eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y una vez más, a los niños no se debe permitir eso. No esperemos que por ahí algunos instituciones de derechos humanos o cualquier otras instituciones no comiencen de repente a cuestionarnos esto, y el que va a quedar mal es el danzante tijera y la danza de las tijeras, por ende, ¿no? Entonces no lleguemos a eso. Hay que cuidar, ¿no? Hay que cuidar. Tenemos la danza maravillosa para explorar. Tiene amplio. Ahorita yo los veo, ¿no? Bailan unos cuantos, ¿no? Más exploran el guañungo, y bueno, la parte acrobática. Eso está bien, que se explore eso. Pero que se explore, pues, la gimnasia con tijeras en la mano. Y si no es así, para explorar la gimnasia sin tijeras, tienen la parte de la prueba física. Ahí tienen para hacer todo lo que quieren. Pero no, ahora lo que están haciendo es, crean melodías, bailan como sea, como sea, ahí se defienden ahí en el escenario, hacen más guañongo y más gimnasia en esa parte, y luego unos cuantas repicados choladas, y luego se acabó. Cuando tenemos un sinnúmero de melodías ordenadas, secuencias establecidas, ¿no? Y no se está pudiendo eso, ¿no? Explorar, y nos estamos yendo, ¿no?, a la parte donde que maltratas tu cuerpo, ¿no? Porque, ojo, cuando se habla del misticismo, o para explorar la parte mística, ¿no?, de la danza de las tijeras, ojo, tu avatar, tu cuerpo tiene que estar en óptimas condiciones. Cuando tu cuerpo está en óptimas condiciones, no dañada, tú puedes energéticamente poder tener un entendimiento con la naturaleza, con los ríos, los árboles, los animales, aves, que sé yo, con toda la creación. Pero cuando tu cuerpo está densificado, está dañado, no vas a poder tener acceso a esa frecuencia. Entonces, ¿de qué misticismo estamos hablando? ¿De qué parte mística? Mística no es dar una ofrenda y luego cha-cha-cha. No es eso, señores. La parte mística es la conexión espiritual, o sea, una tecnología, ¿no?, espiritual con la naturaleza. El entendimiento para saber de dónde vienes, quién eres, qué haces aquí. Y la danza ha sido un puente para eso, porque ahí estaban los danzantes, maestros, sanadores y magos, que conocían todo ese manejo de energías y de la vida. Entonces, hay que entender, ¿no?, las dos vertientes de la danza, la parte artística y la parte mística. Y en la parte artística tenemos un libro abierto, y en la parte mística igual. Y qué bonito es abrazar ambas equilibrado. Claro que la parte mística, a veces cuando estás joven explorando la parte artística no tomas mucha importancia. Tal vez porque no has tenido maestros que te han dicho,
no te han preparado en esa parte, o es que no has tenido oportunidad, no sé. No, pero cuando llega el momento de explorar esa parte, a veces hay ciertas lamentaciones de haber perdido tiempo maravilloso, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo exhorto a que los niños, hay que cuidar a los niños, ¿no? Que ellos exploren paulatinamente, ¿no? Está bien, ellos tienen todo el camino para explorar la danza en todas sus variantes, facetas. Luego, cuando llega a su edad óptima, 18, 19, 20 años, cuando se hace independiente, podrá tomar, ¿no?, el camino para ser faquir. Ya es decisión personal de él. Pero como es niño, todavía no puede, ¿no? Y de los adultos, bueno, los adultos, hermanos, cada cual mide su capacidad, su preparación, todo está en la preparación, en los ensayos, en el dominio, ¿no? Y no se puede hacer por capricho, ni para justificar el contrato porque me han pagado tanto y debo justificarlo. No, señores, no es así. La danza es moverse en vida, disfrutar la vida en movimiento, comunicarte con los que te miran mediante tu expresión corporal, porque ahí estás manifestando mensajes en el movimiento de tus pasos, en movimiento de tu cuerpo, tu semblanza, tu rostro, cada mirada es un mensaje. Nosotros los danzantes nos expresamos, nos comunicamos mediante el movimiento. Y aquí la palabra, el verbo, está para los que cantan y se expresan, los cantantes, los comunicadores. Igual que el músico que se expresa mediante el sonido, ¿no? La melodía, el sonido, ¿no? Entonces, cada cual estamos en el lugar que nos corresponde, y eso hay que explorar con bastante responsabilidad. Y bueno, de tal forma los concursos sean pues una manera de incentivación, de ver al danzante del momento, ¿no?, cómo está anémicamente, ¿no?, psíquicamente, corporalmente, en ese momento de la ejecución. Porque de ahí decir, no, este es el mejor que todos, no, estamos cometiendo, no está bien eso, no, hay que ser honestos. La danza tijera tiene una peculiaridad donde que el danzante baila en un sentido de honor, ¿no? Esto es como el encuentro de samurái, de los samuráis, ¿no?, de esa disciplina, ¿no? El danzante sabe muy bien su capacidad de preparación, y si por ahí el jurado falló de repente por alguna cosa maniobrada, y te hace campeón, y tú sabes conscientemente que tú no lo eres, sino que tu contrincante, hermano, dáselo, hermano, o alza la mano junto, él también es merecedor, porque reconoces que ha sido más que ti, o más que tú. Eso es honroso. Tú no puedes agarrarte la copa y decir y bajonearlo cuando sabes en tu conciencia que no es así, aún el jurado te haya dado veredicto. Por eso, antiguamente o antes, todavía yo lo he vivido eso, que el danzante, cuando se enfrentaba en una cancha, en una fiesta tradicional, se enfrentaba con respeto al contrincante. Por eso o pañuelo cambia y tantas otras cosas que hay en otros pueblos, también las formas como se escoge
¿no? Al danzante guía, ¿no? Guía, primer gala, tras guía, segundo gala. Ese era honroso, ¿no? Ganástelo ese galardón de parar de guía. Y solamente podía competir con otro que es guía, que también tiene el mismo nivel, misma capacidad de responder al otro. No podía, pues, danzar o enfrentarse con otro que era de menos jerarquía. No puede. Es deshonroso. Y si eso pasaba en un pueblo, por decir, no había un contrincante digamos, al nivel del primer gala, del otro lado, entonces simplemente él hacía su acto de presencia, danzaba unos cuantos bailes y se retiraba. Y salían las segundas, que de repente ellos sí estaban a nivel. Entonces eso era un respeto. No es como ahora, no, pero es el gala que he contratado, así que se enfrente, ¿no? No. Y los danzantes han perdido pues ese misticismo, esa jerarquía o esa forma de respetarse, porque obedecen hoy en día los contratos, ¿no? Y si no bailo no me va a contratar más, no me va a pagar. Antes no había, no mandaba el dinero, mandaba el honor del danzante, de la escuela que se ha formado, del maestro del que se ha formado, del quien viene a estar representando, o del ayo o de la comunidad que está representando. Y si tenía que llevarse algo, tenía que llevarse honrosamente, con merecimiento. Por eso en las plazas, cuando terminaba la competencia, los danzantes se abrazaban, los contrincantes se abrazaban y se iban a una tiendita a brindarse, decir: hermano, hoy me has ganado, mañana será otro día, hoy he caído, me has pasado, ¿no? Reconocía y se abrazaban, hasta en lágrimas, porque era un capítulo, era un momento donde que cada cual entregaba todo su saber, su conocimiento, su preparación de su cuerpo, su estabilidad emocional, todo juega ahí en la competencia. Y reconocía al vencedor. Entonces era un honor. Tal vez ese día o esa vez hayas perdido, pero otro día te tocará la suerte de ganarlo, porque siempre el danzante va a tener algún desequilibrio en algún momento, ya sea por su propio descuido de su cuerpo, avatar, o de repente también un sentido frecuencial donde que la madre tierra no le recibe porque está entrando sin permiso. Hay cosas que juegan en este quehacer de la danza, ¿no? La tierra tiene su frecuencia, la tierra tiene su guardián, cada pueblo tiene. Y tú, si no has entrado con respeto, bueno, pues te va a medir. Entonces todo eso juega en una competencia o en esto que hacer, ¿no? de la danza. Entonces, ¿cuántas cosas hay, hermanos, ¿no? que entender y respetar, ¿no? Entonces, eso es lo que le hace grande, profundo a esta danza milenaria, a esta danza ancestral. No es una danza cualquiera. Por eso nuestros ancestros lo llamaron danza mayor, por su jerarquía, porque se impone por encima de todas, no por ego ni por ser el mejor, no, porque dentro de su estructura reúne un sinnúmero de danzas en miniaturas, pequeñitos, y ahí lo tiene. Y es una danza que cada que pasa un tiempo siempre va a ir reuniendo, va a ir recepcionando algunas cosas que por ahí ve, una ejecución, algo que está más o menos que se puede absorber, lo absorbe y lo pone dentro de su estructura dancística y musical también, ¿no? Y así va reuniendo. Por eso la danza tijera es una suma de muchas danzas que están en miniaturas
en secuencias pequeñitas, ¿no? Y muchos de ellos, cada uno con sus nombrecitos. Algunos se han perdido ya en el tiempo, ¿no? Y otros van naciendo, aunque sean chuequitos, pero ahí están naciendo. Entonces, hay que amar lo que tenemos y hay que respetar lo que tenemos, hermanos danzantes de tijeras. Y a los mayordomos, nuestro agradecimiento, porque ellos de alguna forma preservan y hacen que haya un espacio para desarrollarse, ¿no? Pero también ayúdanos a cuidar a esta danza, ¿no? ¿Y qué más? Mayormente, de alguna forma sí, todo evoluciona, hay cambios, hay cosas, pero dentro de esa evolución tenemos que nosotros conservar lo más hermoso que hay del pasado y visionarnos a poder co-crear cosas bellas para que perduren el tiempo, ¿no? De eso se trata, porque no podemos distorsionar, porque eso es involucionar, eso es quedarse, ¿no? Entonces, hermanos míos, solo con el afán de cuidar el buen desarrollo y ejecución de esta danza, me expreso ante ustedes. Es solo eso. Yo, medianamente, creo que he cumplido, ¿no?, mi labor en las plazas. Ahora tengo otros espacios que explorar y la danza me sigue brindando esos espacios, del cual estoy agradecido. Así es que, nada, simple y llanamente tomemos reflexión y para todos hay, ¿no? Hoy en día la danza ha abierto espacios donde que todos tienen la oportunidad, de todas edades, ¿no?, de poder manifestarse, de poder realizarse. Y bueno, pues, solo que hay que cuidar lo que tenemos, porque somos los poseedores de esto, los ejecutantes. Si nosotros no cuidamos, nadie lo va a hacer. Así que, hermanos míos, con esta reflexión me despido de ustedes y que en esta nueva reinicio del año, pues que las cosas fluyan de la mejor forma para todos ustedes y para todos nosotros. Así sea. Gracias, hermanos. Tupananchikama.